Hola a todos. Bienvenidos al capítulo dedicado a realizar el paso 2 para configuración de nuestro Drive Yaskawa V1000, que se corresponde con la referencia de frecuencia o referencia de velocidad. Recordemos que estos pasos los podemos aplicar a cualquier marca de Drive, pero antes de adentrarnos en ello, hablemos un poco sobre el software V1000. El software V1000 es nuestra herramienta para educarnos en la simulación de nuestro Drive. En el capítulo anterior estudiamos cuáles son los datos de placa del motor que debemos de introducir en la sección de parámetro. En este capítulo estudiaremos cómo introducir nuestra referencia de frecuencia o velocidad en el simulador. Ahora, si observan el Drive digital, al quitarle la tapa dando clic en el siguiente link. Y si tienen un Drive físico, le pueden retirar la tapa para que vean todos los bornes físicamente, terminales y algunos controles los cuales tienen propósitos específicos. Enseguida consultamos nuestra guía rápida, V1000 para familiarizarnos con cada una de las terminales e interruptores de nuestro Drive. Aquí observamos las terminales del circuito principal, las cuales corresponden con la alimentación del circuito principal del Drive, salidas de conexión del motor y conexiones para resistencia de frenado, entre otros. También identificamos las terminales del circuito de control, que están relacionadas, por ejemplo, con la entrada del tren de pulsos, entradas digitales y entradas analógicas, entre otras. Adicionalmente, encontramos tres interruptores DIP, denominados S1, S2 y S3, ubicados en la placa de terminales de control. Bien, ahora que ya conocemos la base, pasemos al corazón de este capítulo, estudiando la referencia de frecuencia o referencia de velocidad. Este parámetro nos indica de dónde el Drive obtendrá su señal para determinar la velocidad de operación. Ahora encendamos nuestro simulador. Observamos la F, que indica frecuencia, la cual está en ceros. Movemos el potenciómetro para aumentar la frecuencia y, una vez establecida, presionamos el botón de RON. Notamos que nuestro motor no arranca, y esto se debe a lo siguiente. El botón, /RE, cuando tiene el LED verde apagado, señala que el Drive está en modo RE. Esto implica que no será posible ajustar la velocidad del motor mediante el teclado del Drive, en cambio, se controlará exclusivamente según las opciones definidas en los parámetros de control de velocidad del mismo. Cabe destacar que este tipo de control es el más empleado y recomendado en el ámbito industrial. Como ya explicamos, si el LED verde del botón /RE está apagado, significa que está en modo RE, de remoto y nuestro motor solo responderá a las instrucciones contenidas en los parámetros. Por lo tanto, para que nuestro motor responda a las indicaciones del teclado, presionamos el botón /RE y observamos que el LED verde se enciende, lo que significa que el modo local, LO, quedó activado. Con el modo LO, activado, asignamos un valor de frecuencia y presionamos el botón RON, observando que nuestro motor gira. A continuación, cambiamos el sentido de rotación del motor desde nuestro teclado y observamos que el motor cambia de giro. Finalmente, aumentamos la frecuencia y observamos que nuestro motor responde adecuadamente. Ahora nos adentraremos en el estudio del parámetro B101, selección de referencia de frecuencia. Un parámetro clave que define cómo se determina la frecuencia de operación en nuestros sistemas. Este parámetro nos ofrece 5 configuraciones distintas, cada una adaptada a diferentes necesidades y contextos de operación. Comenzamos con la configuración 0, operador digital. Ideal para entornos que requieren velocidades con valores establecidos ya controlados, como grúas, entre otros. Luego,
está la configuración 1, terminales. Para aquellos sistemas que requieren entradas analógicas como potenciómetros. La configuración 2 nos introduce al mundo de las comunicaciones Memobus. En la configuración 3, la adaptabilidad es la clave. Usando una tarjeta opcional, podemos ampliar las capacidades y funcionalidades de nuestro sistema. Y finalmente, la configuración 4, entrada de tren de pulso. Una opción técnica para aquellos sistemas que operan con señales de pulso específicas. Acompáñanos mientras nos adentramos en cada configuración en detalle. Pasemos a estudiar los parámetros de frecuencia para controlar la velocidad de nuestro motor. Esto se realizará cuando el LED verde del botón o barra diagonal re esté apagado, lo cual indica que se encuentra en modo remoto y listo para ser usado con los parámetros. Por lo tanto, busquemos en nuestro manual del Drive Yaskawa V1000, referencias de frecuencia o referencias de velocidad. Este paso nos será útil en cualquier tipo de drive que estemos utilizando. En este manual, encontramos el parámetro de selección de referencia de frecuencia con el código B101 y con 4 modos de configuración. El modo de configuración 1 está establecido por defecto. Ahora busquemos en nuestro simulador el parámetro B101 y veamos qué configuración tenemos. Encontramos que es el número 1, lo cual significa que por defecto se opera con las entradas analógicas A1 y A2. En nuestro software, estas entradas están representadas como dos ruedas simuladas como potenciómetros, A1 y A2. Ahora estudiemos cada una de las configuraciones recordando que un variador de frecuencia es un dispositivo que controla la velocidad de un motor de inducción, alterando la frecuencia del voltaje aplicado al motor. Por lo tanto, cada una de las configuraciones alterará la frecuencia de salida de acuerdo a la configuración establecida. Configuración 0, operador digital. Con esta configuración, la referencia de frecuencia puede ser ingresada. Cambiando entre las referencias de velocidad múltiple en los parámetros de 1-17. Revisemos rápidamente estos parámetros del de 1 al de 17. La sección de 1 trata sobre las referencias de frecuencia, esencialmente las distintas velocidades preestablecidas que el variador puede aplicar al motor. Estas velocidades pueden ser seleccionadas a través de entradas digitales. El avance rápido, jack, es una referencia especial que tiene prioridad sobre las demás, esencialmente una forma de decirle al motor que avance a una velocidad específica independientemente de otras configuraciones. Las referencias de velocidad múltiple se relacionan con la capacidad de seleccionar diferentes velocidades preestablecidas a través de entradas digitales. En resumen, estas configuraciones en un variador de frecuencia son esenciales para un control preciso y seguro del motor de inducción. Continuemos con la configuración 1, terminales de entrada analógica, donde encontramos que estas terminales nos permiten introducir una referencia de frecuencia analógica. Desde la terminal A1, podemos ingresar una señal de 0 a 10 volts, DC. Mientras que desde la terminal A2, tenemos la opción de usar una señal de 0 a 10 volts DC o una señal de corriente de 0 o 4 a 20 mA. Es importante recordar que la terminal A2 soporta tanto entradas de voltaje como de corriente. Debemos configurar el tipo de señal de entrada usando el interruptor DIP-C1, que nos da la opción de usar voltaje o corriente y ajustamos el parámetro H3-09. Si solo deseamos ingresar la referencia de frecuencia principal, utilizamos la terminal A1. Puede parecerse al circuito mostrado en la figura 5.1, donde vemos un potenciómetro de 2 kΩ, de 0 a 10 volts o también puede ser una fuente externa, como una salida analógica de un PLC. Es fundamental configurar el nivel de entrada para A1 en el parámetro H3-02. Para la terminal A2 con entrada de voltaje, la conexión es similar a la terminal A1. Asegúrate de que el interruptor S1 esté en V y configura el nivel de señal correspondiente usando el parámetro H3-09. Si prefieres usar una entrada de corriente para A2, el cual tiene la opción de corriente hasta 20 mA y que también lo podemos alimentar con un potenciómetro de corriente,
O como lo muestra la figura 5.2 conectando una fuente de corriente externa. Asegúrate de que el switch S1 esté en I y selecciona 4 a 20 mA o 0 a 20 mA en el parámetro H3-09. Ahora, una función interesante, el cambio entre referencias de frecuencia principal y auxiliar. Esto te permite cambiar entre la referencia de frecuencia de las terminales A1 y A2. Asegúrate de que B101 esté configurado a 1. Luego, establece la función de la terminal A2 a frecuencia auxiliar con H3-10 igual a 2. Finalmente, selecciona una entrada digital para multivelocidad, como el S5. Con esta configuración, se leerá la terminal A1 cuando la entrada digital esté abierta y la terminal A2 cuando esté cerrada. Aquí tenemos ejemplos de cómo cablear estas configuraciones. Observa cómo en la figura 5.3 se cambia entre las referencias analógicas 1 y 2. Con esta configuración, podemos establecer el control desde 2 puntos, ya sea en una banda transportadora desde el punto inicial. Si nos trasladamos al final, tendremos un segundo control. Configuración 2. Comunicaciones, Memobus/Modbus. La configuración 2 nos habla del uso de las comunicaciones Memobus. Cuando hablamos de esta configuración, nos referimos a la introducción de la referencia de frecuencia a través del puerto de comunicaciones serie RS485/422. Para ser más precisos, estamos hablando de las terminales de control R+, R-, S+, y S-. Y el protocolo que utilizamos para este tipo de comunicación es, como podrías imaginar, el Memobus. ¿Quieres más detalles sobre cómo realizar esta configuración? Puedes encontrar instrucciones detalladas en la página 431, bajo el título Comunicaciones Memobus/Modbus. Configuración 3. Tarjeta opcional. Cuando hablamos de esta configuración, nos referimos a que la referencia de frecuencia se introduce a través de una tarjeta de opción que se conecta directamente al conector CN5 en la placa de control del variador. Es esencial consultar el manual que viene con la tarjeta de opción. En él, encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo integrar el variador con el sistema de comunicación que estás utilizando. Un dato importante, si estableces la fuente de referencia de frecuencia para usar una tarjeta de opción, es decir, B1-01 igual a 3, pero no tienes una tarjeta de opción instalada en el CN5, se mostrará un error, específicamente, OPE05 error de programación en el operador digital. Además, ten en cuenta que no se aceptará el comando RON. Configuración 4. Entrada de tren de pulsos. Cuando configuramos B1-01 a 4, la referencia de frecuencia se debe proporcionar mediante una señal de tren de pulsos en el terminal RP. Pero, ¿qué especificaciones debe tener esta señal? Frecuencia de respuesta, desde 0.5 hasta 32 kHz. Ciclo de trabajo, del 30 al 70%. Voltaje a nivel alto, de 3.5 a 13.2 volts. Voltaje a nivel bajo, de 0.0 a 0.8 volts. Verificar que el tren de pulsos funcione correctamente es esencial. Para ello, asegúrate de que B1-01 esté configurado en 4 y H6-01 en 0. Ajusta la escala de entrada de pulso H6-02 al valor de frecuencia del tren de pulsos que equivale al 100% de la referencia de frecuencia. Introduce una señal de tren de pulsos en el terminal RP y verifica si se muestra la referencia de frecuencia correcta. Usar un tren de pulsos como referencia de frecuencia puede ser esencial para aplicaciones específicas en automatización. Asegúrate de entender bien sus especificaciones y cómo verificar su correcto funcionamiento. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.